Qué bueno estar juntos una vez más. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil, tu programa de estudio semanal de la Biblia. Y tú ya estás con Biblia en mano. Qué bueno es que estés allí junto a la familia. O no sé si estás solo. ¿En qué lugar estás? ¿En casa? ¿En una iglesia? ¿En una reunión familiar? ¿Con los amigos? No sé dónde estás, pero qué bueno es que juntos podamos estar para dedicar los próximos minutos, esta próxima hora, será de fortaleza, de edificación espiritual, pero sobre todo vamos a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si es Dios, entonces vamos a prestar toda la atención. Bienvenido, ya comenzó este programa. Un gran cariño y saludo para ti en el país donde te encuentres. Gracias por permitirnos, como siempre, ingresar a casa, ingresar a tu corazón, ingresar a tu vida a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, lo que Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo. Y antes ya sabes que cada semana estamos presentando a un participante. Y hoy quiero presentar aquí a Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida al programa, bienvenida a Biblia Fácil. Hola, pastor, gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un premio estar siendo partícipe de tu programa. Y bueno, me siento muy halagada al respecto, agradecida. Yo recuerdo cuando te hice la invitación allí, parece, cuando te invité para que puedas participar de este programa. Sí, bueno, en realidad nos contactamos el año pasado. Exacto. Y a comienzos de junio otra vez volvimos a estar en contacto y gracias a Dios estoy aquí. Qué alegría. Alejandra Kohn. Sí, Alejandra Kohn. ¿Tienes descendencia alemana? Alemana. Sí. ¿Tus padres, tu familia? En realidad mi bisabuelo era alemán. Era alemán. Sí. Wow, descendencia alemana. Sí. Impresionante. ¿Tienes familia? Sí, ¿Hijos? tengo 3 hijos ya mayores de edad. Vivo en Asunción, Paraguay. Y soy cristiana. Sigo a Jesús hace 3 años. Qué lindo. Te felicito. Y tengo un testimonio de vida porque Él ha obrado en mí un milagro. Qué lindo. Porque me hizo renacer tanto en espíritu como en cuerpo. Qué extraordinario. Gracias, Alejandra. No, gracias y creo a ustedes. que ese es el ideal y todos nuestros amigos que están escuchando también deben anhelar tener esa historia en su propia vida. Sí. No hay nada mejor que saber que hemos renacido. Esa palabra es extraña para muchos, pero es volver a nacer, volver a un comienzo para hacer las cosas mejor de lo que antes hacíamos. Exactamente, es una nueva oportunidad. Exacto. Para ser mejores en todo sentido. Nos da Cristo. Sí. Gracias Alejandra por estar con nosotros. Vamos a orar, amigos, porque vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tocar sobre un tema que es discutido, polémico en algunos casos. Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos dicen que es una energía, otros dicen que Dios se divide en 3, ¿verdad? A veces es Padre, a veces es Hijo, a veces Espíritu Santo. Otros piensan que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa que se presenta como fuego, como paloma. Es Dios que se presenta con imágenes, ¿no? Hay muchos que tienen ese concepto. Bien, más hoy vamos a descubrir quién es realmente el Espíritu Santo. Y antes de abrir la palabra de Dios y encontrar el primer texto, vamos a orar. Querido Dios, estamos una vez más listos con tu palabra en nuestra mano y preparados para que puedas colocarla en nuestro corazón. Queremos pedir una vez más la dirección de tu Santo Espíritu para que seas tú quien nos ilumines y nos puedas mostrar la verdad sobre este tema tan fascinante, tan importante, tan necesario que es el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, sé tú nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? La imagen mental que nosotros tenemos de espíritu, en su mayoría, es una paloma. ¿Quién es Espíritu Santo? Cerramos los ojos, es una paloma, o es fuego, o es alguna cosa que por allí produce poder y fuerza. Ese es el Espíritu. Cuando nosotros vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, y vamos a encontrar una vez más al Espíritu Santo. Apocalipsis 1, 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz
a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Este es un título que le pertenece a Dios, ¿correcto? El Padre. Y dice, de los 7 espíritus que están delante del trono. 7 es un número simbólico que representa la perfección o la plenitud. Y aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo. Aquí termina la palabra de Dios. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice así, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Aparece el Espíritu Santo suplicando, llamando a través de la iglesia. La esposa aquí representa la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, en Génesis 1 encontramos al Espíritu y en Apocalipsis 22 encontramos al Espíritu. Y en toda la Biblia vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo actúa. Más tenemos que conocer quién es Él. Jesús prometió el Espíritu Santo. Cuando leemos Juan 14, 16 al 17, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Me interesa la expresión de Jesús, otro, porque Él era ¿qué cosa es consolador? Consolador es una palabra griega, exacto, parakletos, ¿verdad? Que significa ayudador o aquel que está al lado de alguien. Cristo vino para ser el primer consolador. Ahora Jesús en Juan capítulo 14 habla de que Él se va a ir. Capítulo 14, versículo 1 al 3, abran su Biblia ahí. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De que Jesús va, está despidiéndose. Ahora, versículo 3 dice, si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en ese mismo capítulo, cuando él habla de su vida, los discípulos están confundidos, algunos no entienden lo que están escuchando. Y allí Tomás le pregunta y le dice, Señor, ¿dónde vas? Nosotros iremos contigo. Y él le dice, vosotros sabéis cuál es el camino. Y Tomás le dice, no sabemos cuál es el camino. Y ahí viene el texto que todos conocemos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese contexto de que Jesús está despidiendo de sus discípulos, él hace una promesa. En sí hace 2 promesas. La primera es que va a volver. Y la segunda es que mientras Él no regrese, Él enviaría un consolador. Solo que ese es llamado otro consolador, para que esté siempre con vosotros o para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es este otro consolador? Jesús lo explicó, es el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Miren, la palabra otro consolador en nuestro idioma español no tiene una diferenciación cuando nosotros hablamos de otro. Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso y aquí tengo otro vaso, ¿correcto? Otro. Tengo aquí un jarrón y tengo otro. ¿Qué es otro? Parecido. Puede ser el mismo tamaño, el mismo color. Lo importante es parecido, esté cerca. Tengo una mesa y aquí tengo otra mesa. Sin embargo, en el griego existen 2 palabras para definir la palabra otro. Y es la palabra heteros y es la palabra
halos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es simple. Halos o halos significa otro de la misma esencia o de la misma especie. Y hetero significa otro de especie diferente, aunque sea parecido. Voy a hacer aquí el ejemplo, ¿correcto? Miren, ve, aquí con los jarrones que tenemos al frente. Un jarrón, otro jarrón. Les pregunto, ¿tienen el mismo tamaño? Sí. ¿Mismo color? Sí. ¿Tienen la misma esencia, la misma fabricación? Sí. Lo mismo, otro. Acá tengo otro jarrón. Solo que en estos dos jarrones hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? El tamaño. Entonces ya no son iguales, pero para mí sigue siendo otro. ¿Cuál es el término que Jesús usó cuando se refirió al Espíritu Santo? Entonces, en griego sería esto, héteros, y esto sería halos. ¿Correcto? Significa halos de la misma, igual, la misma esencia, el mismo tamaño. Héteros es otro que significa parecido, casi igual, pero es diferente. ¿Cuál de las dos palabras usó Jesús para referirse al otro consolador? La palabra halos, que significa otro igual. ¿Quién es Jesús? Dios, que se hizo hombre, por supuesto, pero es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Cómo nosotros podemos comprender? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces hay muchos que por allí tienen conceptos poco extraños. Alguien me dijo así, pastor, Dios es uno, porque la Biblia dice eso, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces, ese uno a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu. ¿Por qué es uno? ¿Esa idea es correcta? No. ¿Cuál es nuestro problema? Y desde aquí nosotros vamos a colocar algunas cosas que tenemos que considerar cada vez que abrimos la Biblia. Nuestro pensamiento occidental no es lo mismo para el pensamiento hebreo. Para nosotros la palabra uno es uno. Para el hebreo uno tiene dos palabras, yashid y echad. Puede ser uno de único o uno de unidad. Por ejemplo, Dios crea la pareja Adán y Eva y les da su bendición y les dice que los dos serán uno. ¿Cómo que los dos serán uno? ¿Acaso no son dos? Sí, pero son uno. Correcto. Unidad en propósito, unidad en objetivos, unidad en todo. Para nosotros, mente occidental, es difícil comprender. Sin embargo, para la mente hebrea no, Dios es uno. Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo veo tres, no es uno. Correcto. Son tres diferentes, pero los tres hacen una unidad. En salvación, en propósito, correcto, para el ser humano. Tienen funciones diferentes, pero los tres son uno. Incluso la palabra para Dios en el hebreo es Elohim. Y la palabra im es plural. Sería una traducción para nosotros dioses, y eso no es politeísmo. Para nuestro pensamiento occidental es politeísmo. Para el pensamiento oriental o para el pensamiento hebreo, no. Los tres son uno. ¿Correcto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo confirmo que el Espíritu Santo es Dios? Pues bueno, aquí vamos a ver muchas evidencias. Sin embargo, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, es la evidencia más clara para alguien que no cree que el Espíritu Santo es Dios, solamente piensa que es una fuerza. Pedro les dijo, Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién dice? A Dios. ¿A quién está haciendo referencia como Dios? El Espíritu Santo. Ahora fíjense, en la Biblia nosotros encontramos atributos de Dios. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Pastor, ¿qué significa eso de comunicables e incomunicables? Incomunicables son aquellos atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y los comunicables son aquellos que comparte con el ser humano. Por ejemplo, Dios es omnisciente, ¿correcto? ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe, todo lo conoce. Dios es omnipotente. ¿Qué cosa es omnipotente? Todo lo puede. Dios es eterno. Dios es inmutable. Atributos incomunicables. Pero cuando digo Dios es amor, es un atributo comunicable. Porque también yo puedo tener la capacidad de amar, no a la perfección que Él ama, pero también puedo amar. Cuando digo Dios es bondadoso, es un atributo comunicable. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros revisamos en la Biblia los atributos de Dios, aquellos incomunicables, es decir, que pertenecen exclusivamente a Dios, vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene esos atributos. ¿Dónde está la evidencia? Pues aquí. El Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios 2, 10 al 11. El Espíritu Santo es omnipotente, es omnipresente, ahí está el texto, Salmo 139, 7. Y una cosa más, a diferencia, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Y Jesús dijo que todo pecado será perdonado a los hombres, menos uno. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver de aquí a poco qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Sin embargo, hasta aquí encontramos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo encontramos dónde? En el bautismo de Jesús. ¿Recuerdan? La voz del Padre, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma. Lo encontramos cuando Jesús manda a sus discípulos y les dice, vayan y bauticen, enseñen todas las cosas en la gran comisión, Mateo capítulo 28. Y cuando ustedes bauticen, le dice, háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mencionando a los tres. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pero aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Silvia. Una consulta. Yo pensaba que el Espíritu Santo también estaba en la creación porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre... Está el Espíritu Santo participando. Por eso digo que el Espíritu Santo está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ah, claro. Está presente. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre, Sí, pues, ¿quiénes están involucrados en la creación del hombre? los Exacto. Están allí. Ahora, cuando vamos al libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice que Cristo, con el poder de su palabra, el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, también menciona que fue Cristo el creador del mundo, con el poder de su palabra. Vamos a Juan capítulo 1. Miren, Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a Juan capítulo 1. ¿Alguien quiere leer? Juan 1:1. Giselle. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sigue hasta el versículo 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y el 4?
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es ese verbo al cual está presentando Juan? Jesús. Y dice, y por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿Cristo estaba en la creación? Estaba. ¿El Espíritu Santo estaba? Estaba. ¿El Padre estaba? Estaba. Los tres están, de comienzo a fin, de Génesis a Apocalipsis, de la historia de toda la humanidad. Ahora, aquí dice, el Espíritu Santo, Jesús dice, aún no ha venido porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cómo es esto que todavía no ha venido? ¿Acaso el Espíritu Santo no aparece en Génesis? Presten atención. El Espíritu Santo no había venido en la plenitud para poder quedarse al lado del ser humano. El Espíritu Santo actuaba en ocasiones específicas. Nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuando en situaciones específicas. ¿Correcto? Miren, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Dios manda a construir el santuario, dice que hay dos hombres a quien el Espíritu los capacita. Aholiab y Bezaleel, quienes son aquellos que diseñan o aquellos que hacen el tipo de diseño y construcción del arca. El Espíritu Santo actuando. Solo que, dice, el Espíritu Santo no ha descendido en su plenitud. ¿Por qué? Porque aún el Hijo no ha sido glorificado. Y para comprender esto, nosotros tenemos que ir, incluso en el libro de Salmos hay una profecía de cuándo fue la glorificación del Hijo. Cuando Jesús murió, murió en la fiesta de la Pascua, ¿correcto? Todos estaban allí en Jerusalén, la expectativa, era una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Solo que los judíos tenían muchas fiestas, 7 fiestas en sí. Y después de la fiesta de la Pascua, o después de 50 días de la fiesta de la Pascua, venía la fiesta del Pentecostés. Penta, 50. Quiere decir 50 días después. ¿Qué ocurrió 50 días después? Correcto. ¿Cómo bajó el Espíritu Santo? En forma de lenguas de fuego sobre los discípulos que estaban reunidos. Ahora vamos a ver en Hechos capítulo 2. Ahora, ¿por qué Jesús dice el Espíritu Santo todavía no ha descendido porque el Hijo no ha sido glorificado? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vamos a encontrar que cuando Jesús se va al cielo, existe en el cielo una ceremonia de coronación. ¿Cómo es esa ceremonia de coronación? Donde Cristo viene victorioso, salvando la humanidad. Entonces, vamos al capítulo 5, 4 y 5 de Apocalipsis. Miren, esto es extraordinario. Apocalipsis, capítulo 4. Desde el capítulo 4 comienza. Después de esto miré, vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube y ve y te mostraré las cosas. Al instante estaba yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono estaba uno sentado. ¿Quién es este que estaba sentado? El Padre. Dios. Vamos al capítulo 5. Vi a la mano derecha del que estaba sentado del trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, nadie podría abrirlo, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué está hablando aquí? Una ceremonia de entronización. El Padre está allí en el trono y de pronto hay una ceremonia, que aquí lo ilustra bonito, ¿verdad? Juan, el libro de Apocalipsis. Ahí dice que están los 24 ancianos, todos dicen aleluya, y ahí viene la adoración a quien, al Cordero, porque Él ha vencido. Él ha dado su sangre y ahora Él viene para ser el juez, ¿verdad? Ahora Él viene para poder, Él tiene autoridad para poder gobernar y llevar al mundo que Él redimió con su propia sangre a un final glorioso.
¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús resucitó y sale de su tumba, aparece la escena de una mujer, María. Ella está llorando porque supuestamente no cree que Jesús resucitó y piensa que robaron a su maestro. Y cuando Jesús le llama por su nombre, María voltea y le dice, Rabí, maestro. Y ella quiere echarse a los pies de Jesús, abrazar a Jesús. Jesús le dice, no me toques, todavía no subí a mi Padre. Jesús subió, regresó porque estuvo todavía un tiempo con sus discípulos y luego ascendió. ¿Correcto? En ese periodo que Jesús ascendió, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Orando. ¿Por qué estaban orando? Porque el Espíritu Santo se ha derramado. Porque Jesús les dice en Hechos capítulo 1, nadie salga, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando Jesús va al cielo? Entonces aquí está la profecía de Salmo 24. Esta es la ceremonia de recibimiento en el cielo. Los ángeles hacían coro y decían, alzado puertas vuestra cabeza, alzaos puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Hablaba un grupo, Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, alzad puerta vuestra cabeza, alzaos puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Qué está hablando? Jesús entrando como vencedor al cielo. Y cuando Jesús es entronizado en el cielo, después de esa celebración, el Espíritu Santo desciende a la tierra como cumplimiento de esa promesa. ¿Qué ocurrió aquel día cuando descendió el Espíritu Santo? Cuando el Hijo fue glorificado en el cielo. No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Estudiamos. Ya estamos de regreso, esta es Biblia Fácil. Tú ya sabes que puedes solicitar este curso bíblico que tengo en mis manos. Se llama Enseñanzas de Jesús. Solicítalo ahora mismo a nuestro número de WhatsApp, más 5512-98-100-1460. El curso es gratuito, si vives en Sudamérica te llegará en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital. Y aquí tú vas a encontrar todas las enseñanzas que nosotros aquí estamos presentando en esta temporada. Estamos hablando de que cuando Cristo fue glorificado en el cielo, entonces vino el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Enviaré otro consolador. ¿Quién era ese consolador? El Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué sucedió cuando el Espíritu llegó. Para ello tenemos que ir a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos, ¿está? Quiero que todos puedan por favor abrir su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 4 y 6. Vamos al versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿qué cosa dice? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Versículo 6. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, ¿estos no son galileos? ¿Cómo pues hablan en nuestra lengua materna? Eso es lo que está diciendo, ¿no? En nuestra lengua. ¿Y quiénes estaban allí? Partos, medos, elamitas, es decir, más de 14 países diferentes se habían reunido. ¿Por qué se habían reunido? La fiesta. ¿Qué fiesta? Del Pentecostés. ¿Correcto? Muy bien. Amigos, voy a dedicar unos minutos para hablar sobre lenguas. Porque hoy el Espíritu Santo se ha reducido a que el Espíritu cuando llega, todo el mundo tiene que hablar lenguas. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es hacer hablar lenguas a todo. Eso es su trabajo. Vamos a analizar el texto, ¿correcto? Y yo aquí separé algunas cosas interesantes, por lo menos unas 6 o 7 cosas de lo que significa lenguas, ¿correcto? Primero,
La Biblia en Hechos capítulo 2 no habla de lenguas extrañas. ¿Está bien? ¿Qué cosa dice? Otras lenguas o diferentes lenguas. La palabra lengua extraña es una palabra acrecentada en la en la carta que el apóstol Pablo envió, y de aquí vamos a revisar. Es decir, la palabra en el idioma original para lenguas es la palabra glosa. Y glosa significa idioma. ¿Está bien? Correcto. Cuando el Espíritu Santo llegó, ¿qué cosa hablaron? No lenguas extrañas, otras lenguas. ¿Qué significa lengua? Glosa. ¿O qué es lengua en griego? Glosa. ¿Qué significa glosa? Idioma. ¿Por qué los discípulos empezaron a hablar en idiomas? Porque había gente de 14 naciones que no hablaban el griego koiné, que era el idioma de los discípulos. Es por eso que ellos sorprenden y dicen, no entiendo, este no es un Pedro que es un ignorante, ¿cómo está hablando en mi idioma? Al decir que los entienden significa que no es alguien que está balbuceando, sino alguien que está comprendiendo lo que el otro está diciendo. ¿Correcto? Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué ellos entendieron? Primero, el versículo 8, ¿qué cosa dice? Nosotros les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué está diciendo? En nuestro. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que hablar idiomas es hablar lo que venga a los labios y empezar a hacer un griterío? ¿De dónde sale? Ahora le voy a explicar algo más. Dice así, la gente que escuchó entendió. Si no les hubiesen entendido, entonces, ¿cómo me explican que se bautizaron 3,000? Nadie se bautiza escuchando lo que no entiende. Ellos comprendieron el mensaje y aceptaron a Jesús. ¿Está bien? Número 2. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. Y uno de esos dones, ¿cuál es? El don de lenguas. ¿Por qué el Espíritu Santo dio don de lenguas a los discípulos? Porque era la oportunidad para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Si no hubiese dado otro don. Pero cuando descendió, dio el don de lenguas. ¿Por qué? Porque todos tenían que escuchar el Evangelio. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando da los dones, lo da con dos propósitos. Uno, edificación de la iglesia y el cumplimiento de la misión. Es decir, si el Espíritu Santo me va a dar un don, va a ser para edificar la iglesia o para el cumplimiento de la misión. ¿Cuáles son los textos? Efesios 4:11, Romanos 12, 1 Corintios 12, allí habla. Ahora fíjense una cosa. ¿De dónde sale la idea que cada vez que el Espíritu llegue, tiene que hablar lenguas? Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 8 y 9, dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y no habló lenguas. Entonces, este don es dado por el Espíritu Santo en situaciones. Pero ahora en el siglo XIX, siglo XX, apareció el movimiento, ¿verdad? Donde que para ser bautizado por el Espíritu tengo que hablar lengua. ¿Y qué cosa llaman lengua? Algo que no se comprende. Eso es lengua. ¿Qué cosa significa lengua? Glosa. ¿Qué glosa? Idioma. Otra cosa, nosotros tenemos que diferenciar un don y un fruto. Y aquí está el mayor problema. Miren, el fruto del Espíritu es dado para todos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Es decir, todo auténtico cristiano tiene que tener el fruto, no el don. Porque los dones Dios da a quien Él quiere. Vamos a la Biblia. No me deben creer a mí, ustedes tienen que creer a la Biblia. Vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Y de paso que este libro de 1 Corintios habla sobre este don de lenguas. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones,
¿Qué cosa es diversidad? Variedad. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de ¿quién? De todos. Versículo 11. Todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu compartiendo a cada uno, ¿cómo dice? Como Él quiere. ¿Qué cosas son lenguas? Un don. Y, exacto. A cada uno. No, ¿puedes tomar el micrófono? Sí. No que todos tienen que hablar un idioma que nadie entiende, porque de repente acá por ejemplo comprendo que dice a cada uno en particular. O sea que si alguien habla en lengua en una iglesia, tiene que haber sí o sí un intérprete. Para mí Y si hay intérprete, es porque es algo que se entiende. es un idioma. Es un idioma. Y entonces, ¿qué es lo que hablan cuando, para mí sería un balbuceo o un... Vamos a llegar a ese punto. Sí, Sebastián. Cuando se habla de dones, ¿qué tipo de dones habla la Biblia? La Biblia. Ajá. Aquí en el capítulo 12 tú vas a encontrar, mira, versículo 8. A uno les da la palabra de sabiduría, otro de conocimiento, fe, otro hacer sanidad, otro de profecía, de sanamiento, género de lenguas, interpretación de lenguas, etc. Y en Efesios también habla de otros tipos de dones, ¿correcto? Bien. Entonces, el don de lenguas es un don que algunas personas lo tienen. Lo pueden tener, facilidad para aprender un idioma, hablar un idioma, o en un momento Dios le puede dar el don para hablar un idioma que otro entienda, ¿correcto? No estamos en contra de eso. Pero miren, ¿por qué yo hablo este asunto? Yo recibí un mensaje de una persona diciendo, pastor, estoy 30 años en una iglesia X, yo no puedo hablar lenguas y siempre me dice que yo nunca fui bautizado por el Espíritu Santo. Porque la evidencia para ser bautizado por el Espíritu Santo es que tengo que hablar lenguas. Pues yo no puedo. Yo le digo, mira, tranquilo, porque la evidencia de que el Espíritu Santo entre en la vida no es un don, es el fruto. ¿Entienden la diferencia entre don y fruto? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es dado para todos. Pero el don es dado de manera particular. A uno le doy una cosa, a ti te doy otra cosa. Entonces, no todos pueden enseñar, no todos pueden predicar, no todos, yo no puedo cantar. Es la capacidad que Dios te da para edificación de la iglesia o la predicación del evangelio. Ese es un don. Entonces, nosotros tenemos que ser felices con el don que Dios nos ha dado. Otro dice, pastor, yo quiero hablar así, pero él puede sonreír, algo que yo no puedo. Ah, pastor, a mí me gustaría cantar. No puedes cantar, pero puedes enseñar. Don, edificación de iglesia y proclamación del evangelio. ¿Qué diferencia hay entre don y talentos? Talento es la habilidad innata con el cual nosotros venimos a este mundo. Talento de dibujar, de sonreír, de cantar. Y ese talento puede convertirse en don cuando es dedicado al servicio del Señor. Exacto. Ahora, miren, otra cosa. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, aquí Vicky ya me adelantó muchas cosas. Dice así. Aquí es donde yo les dije que se habla de lengua extraña, ¿no? Donde es una palabra acrecentada, porque el griego dice solamente glosa, que es idioma. Miren versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 8. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que van a decir? Entonces, cuando ustedes dicen que hablan lenguas, que sea algo que se entienda. Ah, no, pastor, yo oro en lenguas. Correcto, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todo. Ustedes saben que Pablo es un políglota. Por eso es que él va a cualquier lugar y predica, porque él habla idiomas. ¿Correcto? Pero mira el versículo 19.
en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras cuando nadie me va a entender. Vamos al versículo 26. Versículo 26, la parte final dice, hágase todo para edificación. Versículo 27, si alguien habla en lengua extraña, sean 2 o a lo más 3, y por turno. Présteme atención acá. Cuando hay don de lenguas en la iglesia, no es un griterío. Dice, hable de manera, no dice de manera simultánea, de manera sucesiva. Uno por uno. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle. Hable para sí o para Dios. Versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Versículo 40. Todo debe hacerse con decencia, con orden. Ahora, muchos hombres llenos del Espíritu Santo no hablaron lengua. Jesús, por ejemplo. Esteban. Entonces, la evidencia del Espíritu no es hablar lenguas. Es tener el fruto del Espíritu. Ya. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar, si se puede decir así, a esto que sucede en algunas iglesias, que no solamente cuando oran, Tú sabes que ya llegan a un punto de éxtasis que, llegan a un punto de éxtasis que dicen, no, he sido poseído por el Espíritu correcto. y hago esto, tal. Mira, y yo sé que hay muchas personas que me están mirando. Querido, te voy a hablar con tanto cariño, porque probablemente tú participas de una iglesia así. Tú eres sincero, ¿correcto? Y tú creíste hasta hoy de que tienes el Espíritu Santo porque hablas cosas que ni siquiera entiendes. Y Gisela aquí mencionó, todo se entra en un éxtasis emocional. Hoy, infelizmente, se abren iglesias para hacer shows, para satisfacer sentidos, incluso muchas iglesias solamente para hacer milagros. ¿Y a qué llaman milagros? Todos allí saltando y todos allí tirados en el piso. Y el pastor saca allí el terno, vota para todos y dice, reciban el Espíritu. O sea, ¿el Espíritu lo tiene el pastor o es a lo que Dios da? O sea, yo puedo dar el Espíritu, yo puedo recibir, pero yo puedo enseñarte a recibir el Espíritu, sí, es mi función como líder. Yo no puedo decir, recibe el Espíritu porque yo te doy. Yo puedo decir, busque el Espíritu. ¿A través de qué? De la palabra, de la oración. Dios no es Dios de confusión. Entonces, sal de la confusión, sal del griterío. Empieza a estudiar la palabra de Dios y te digo con tanto amor. No porque yo soy perfecto, yo tengo la verdad. Yo también estoy acomodando mi vida a la palabra de Dios y yo tengo mucho que aprender, así como tú. Tengo muchas cosas que cambiar, así como tú. Entonces vamos juntos. Vamos a colocar nuestra vida en armonía con lo que la Biblia enseña, no con aquello que yo creo. Mira, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dice, el Consolador, el Espíritu Santo vendrá. Mira, esto es la labor del Espíritu Santo. Él os enseñará. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Mostrar la verdad. Y para que se muestre la verdad, tiene que abrirse la Biblia. Y os recordará lo que os haya dicho. Entonces, ¿cómo vas a recordar algo que ni siquiera has escuchado? La iglesia es un lugar para abrir la Biblia. No es para otra cosa, para profundizar nuestro conocimiento, para conocer a Dios. Ahora, mis amigos, miren, Juan 16:18. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y Él los guiará a toda verdad. ¡Qué lindo! ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? No es hacer shows. Es convencer de pecado. Nadie puede convencer de pecado si no es el Espíritu. Ah, pastor, usted habla tan lindo, me convenció. No, yo soy un simple humano, pecador, mortal. El Espíritu Santo convence. Si hay alguien que es convencido para arrepentirse, es el Espíritu. Nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu
Y yo no debo usar al Espíritu a mi conveniencia, sino yo permitir que el Espíritu Santo pueda usarme. Esa es la diferencia cuando sale el Espíritu. Entonces, la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado y guiarnos ¿a dónde? A toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo bajó como consolador, permaneció ya en nosotros. Sí. El Espíritu Santo en sí permanece en cada uno de nosotros. Cuando le permitimos. Depende ya de cada uno reavivar al Espíritu. Te voy a explicar. Activar ese Espíritu. El Espíritu Santo, antes de que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, trabaja de afuera para adentro. Llama, suplica, pide, quiere convencerte, te persigue, te llama, de afuera para adentro. Cuando acepto a Cristo en mi vida, trabaja de adentro para afuera. Empieza a cambiar mis hábitos, mi vida, transformar mi carácter. Por eso me pide el apóstol Pablo, recuerdas un cuerpo bueno, una mente saludable, porque el apóstol Pablo dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿A quién está hablando? A aquellos que han aceptado a Cristo. Ya no trabaja de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Ir detrás de todas las personas, mostrarles el sacrificio de Cristo y hacer que se rindan a Cristo. Y cuando le permite a esa persona, entonces empieza a trabajar de adentro para afuera en el trabajo de santificación que ya vimos. Claro, porque llegar a la transformación O glorificación. o glorificación sería ya tener una victoria del Espíritu. Del sobre la trabajo carne. continuo del Espíritu Santo, Sí. ya permitido en la vida. Silvia. Yo tomé el dato aquí, dice, el don lo da Cristo, Él elige a quien darle un don. El Espíritu Santo da a quien quiere, dice la Biblia. Aquí se asemeja a la parábola de los talentos. Y sí, a uno le dio 5, al otro le dio 2, Sí. al otro le dio 1. ¿Por qué te doy 5? No reclames, trabaja con los 5. Señor, a mí me has dado 1, te he dado 1 para que trabajes. Dios reparte, ¿correcto? Da dones, da talentos, da capacidades a quien Él quiere y lo que Él quiere. Nosotros tenemos que multiplicarlo. Exacto, ¿cómo? Tenemos que multiplicarlo. La idea de multiplicar allí es de que nosotros podamos colocar eso al servicio de Dios para la edificación de la iglesia y para la predicación del Evangelio. Amén. Pastor, ¿y uno en qué momento o cómo reconoce qué don recibió del Espíritu Santo? Muy bien, porque el momento que tú entregas tu vida a Cristo, cuando vas a una iglesia, tú sabes que hay un lugar donde a ti te gustaría estar, donde te gustaría trabajar, donde te gustaría ser. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la predicación del Evangelio, todos tenemos la misión de predicar, ¿correcto? Todos tenemos que predicar. Mas Dios nos ha dado talentos o nos ha dado dones especiales para la predicación del Evangelio. Entonces, uno puede servir en la iglesia para edificación de la iglesia o para la predicación del Evangelio. En sí, los dones son dados para que las dos cosas podamos hacer, edificar la iglesia y el Si, Espíritu por y ejemplo, traer a personas a Cristo. yo siento que el Espíritu Santo me ha dado el don de sanación, Ujú, que deseo sanar a las personas ujú, que en algún momento de repente pudieron haber estado en la misma situación que yo he vivido. ujú. Yo tendría que dirigirme a un ministerio en la iglesia donde me guíen a donde yo pueda engrandecer ese don. saber Existe cómo el don de manejarlo. sanación, existe. Sí. A través de los principios que Dios estableció en su palabra. Entonces, si tú tienes un llamado para advertir a las personas, llevar a las personas a una salud, a un equilibrio completo, mediante la palabra de Dios, puedes hacerlo. O de manera independiente o formando un ministerio. ¿Correcto? Una pregunta en relación a eso. ¿Puede darse el caso de que eso sea mal utilizado o que se trate de, como pasa, que se trate de transgiversar eso y diga, yo tengo el don, por ejemplo, lo que muchos he escuchado es de sanación y existe todo este show y todo este tema que Yo voy a utilizan hablar para justo eso? sobre el ministerio de sanación. ¿A qué llaman hoy don de sanación? Por ejemplo, venga aquí un paralítico, venga aquí una persona y yo le voy a sanar. ¿Y cómo hace la curación? Le tira al suelo y la persona se revuelca y la persona... ¿Sabe? Escuchen una cosa. En la Biblia, el único que hace revolcar en el suelo es el demonio.
¿Quieren para demostrarlos? Marcos 9:18. No es Dios. Porque cuando Dios restaura al ser humano y Dios sana, no lo hace revolcar, lo levanta. Ya vieron todos los milagros de Cristo. Es el demonio quien hace otro trabajo. Entonces, puede ser que muchos usen la palabra Espíritu Santo a lo que realmente no es. Amigos, yo tengo que terminar hablando sobre pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecado contra el Espíritu Santo? Es volvernos insensibles a la voz de Dios. Cuando alguien toma un machete por primera vez, se va a hacer una ampolla. Si sigue usando el machete, va a reventar la ampolla y va a formar un callo. Y los callos no duelen más. ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Perder la necesidad de Dios, la necesidad de perdón. Entonces, como yo ya no tengo necesidad de Cristo, yo estoy perdido. ¿Por qué pequé contra el Espíritu Santo? Porque Dios no me puede perdonar. Dios perdona todo pecado. Pero yo ya no le permito al Espíritu Santo trabajar en mi vida, porque tantas veces que Él me llamó, yo siempre resistí. Y a medida que el Espíritu Santo llama y yo rechazo, en mi corazón se va formando una herida, se va formando un callo, y un día la escucho más. Estoy hablando para ti, que has escuchado muchas veces la voz del Espíritu Santo. Es hora de abrir tu corazón a aquella influencia. Voy a invitar a Regina Mota que venga a cantar. Mientras ella canta, colócate bajo la influencia del Espíritu. Él quiere transformar tu vida, Él quiere llevarte a toda la verdad. Él quiere guiarte a Cristo. Piensa en eso mientras escuchas esta música. Salí procurando aventuras en busca de cosas que nunca viví. Salí develando misterios prohibidos nada más. Quería vivir lo que otros viven, quería sentir lo que otros sienten. Quería ser libre y volar. Salí procurando aventuras, surcando los mares, buscando placer, pensando que en cada esquina todo iba a sonreír, dejando de lado a mis amigos por otras personas sin paz, sin Cristo. Ya estaba dispuesto a volar. Volé bien alto, no me podían alcanzar. Volé tan lejos, no me podían encontrar. Me fui tan lejos que me perdí. Pasé peligros y me herí. Abandonado decidí volver. Y así volví a tus brazos, Jesús. Oí tu llamado y volví, sedento de oír tu gran voz y tus enseñanzas, Señor. Por eso volví, pues sé que me amas, Jesús. No pude negar más la cruz. Volví nunca más, me alejo de ti. Volví esta vez, de verdad. Volví esta vez, de verdad.
Sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y hace mucho tiempo te está llamando. Es hora de colocarnos bajo su influencia y permitir que Él haga el trabajo en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a colocarte bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque cada semana nuestros ojos se abren para verdades eternas. Gracias por ese gran consolador que es el Espíritu Santo. Hoy abre nuestros ojos a una verdad, aquella verdad de que tu Espíritu trabaje en nuestra vida, permitiendo de que nosotros nos rindamos a tus pies. Y hoy, escuchando aquella voz, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Queremos vivir cada día para ti. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te espero la siguiente semana, con Biblia en mano, aquí en la TV Nuevo Tiempo, para un tema más de las enseñanzas de Jesús.